Profe, disculpe, ¿este Meet después a dónde se sube? Este Meet se sube al YouTube de la cátedra. Espectacular, muchas gracias. El YouTube de la cátedra lo tienen en la página de Instagram, en la bio, ahí está el YouTube de la cátedra. Entonces la idea es, como les dije recién, ya que se está grabando, lo volvemos a repetir, que cada docente va a armar el parcial, todos trabajaron la unidad 2, la parte de el punto A seguramente, y B, y algo de C, en relación a la transferencia, y cada docente lo armó de una manera con un recorrido distinto, siempre cumpliendo los, vamos a decir, los contenidos que están en el programa. Los dos textos que vamos a trabajar hoy son de la CAM, que supongo que han llegado a darlos. Bueno, si no han llegado, no entrarán en el parcial para algunos. Igualmente pueden hacer alguna pregunta. Me parece que son textos que retoman fundamentalmente el caso Dora. Ustedes saben que la materia se fundamenta en los historiales clínicos freudianos, o sea que el caso es fundamental. Además, en el parcial va a entrar una pregunta sobre el caso que tenemos de psicosis, el presidente Schreber, el caso Schreber, va a entrar una pregunta, que va a ser distintas en los prácticos, pero bueno, es una pregunta que gira en torno al historial. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que acabo de decir? Así no perdemos mucho tiempo y ya me voy de lleno al texto. Bueno, perfecto. Primero, algo general que quería plantear respecto a la estructura histérica, que si bien yo les decía, cada docente lo trabaja de una manera singular, tenemos en el programa de este año el punto A titulado La estructura histérica, sus coordenadas. Y cuando hablamos de coordenadas, hablamos de ciertas particularidades que se dan en los distintos casos de histeria. O sea, podemos hacerlo, lo puedo decir de otra manera. ¿Cuál es el denominador común de la neurosis histérica y cuál es lo singular? Lo singular lo vamos a ver en Dora. Dora es un caso, o sea, es un sujeto que va a análisis porque es llevada por el padre, porque sufre, etc. Tiene 2 sueños, bueno, ¿qué pasa con el análisis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se interrumpe? Todo lo que ustedes trabajaron en el caso. Pero además hay ciertas coordenadas, que esas coordenadas se trabajan con los contenidos, la resolución del complejo de Edipo. Melanie Klein no lo vamos a tomar este año, porque no lo pudimos dar todavía. La metáfora paterna, las identificaciones sexuales, no sé si en los prácticos han trabajado, que esto está, si no lo han trabajado no se los van a tomar, está en el seminario 5 como el tercer tiempo del Edipo, padre real, simbólico e imaginario. Después viene el punto 3, la estructura del deseo, y acá vemos la particularidad de la histeria en el primer punto es el amor reprimido al padre. Fundamentalmente, cuando hablamos de las coordenadas, lo que está reprimido en la histeria es el amor al padre. Respecto al punto del deseo, ¿cómo está formulado el deseo en la histeria? Está formulado como insatisfecho y se organiza el deseo a partir del deseo. Es un deseo de deseo. Esto se ve muy claramente en el sueño de la bella carnicera, que seguramente lo han dado. Y el otro punto es la pregunta histérica. La pregunta histérica que nos remite justamente a algo que lo trabajamos, el otro sexo. También hay un texto mío muy breve que es ¿qué es el otro sexo para Lacan? El otro sexo con mayúsculas, como esto que tiene que ver con una alteridad radical.
algo que es un enigma para los hombres como para las mujeres. La pregunta ¿qué es ser una mujer? Es una pregunta que se la formulan de manera inconsciente hombres y mujeres. ¿Y por qué ambos? Porque lo que nos dice Lacan en el seminario 3, no hay simbolización del sexo de la mujer. ¿Por qué? Porque es un vacío. Lo que se simboliza tiene que ver con lo fálico. Entonces es una pregunta estructurante. Esperen que voy admitiendo más gente que está queriendo entrar. Entonces, a partir de esto, de estas coordenadas, después el punto B, la lectura del historial y la posición histérica en los hombres, que justamente tiene que ver con lo mismo, la pregunta para los hombres es ¿qué es ser una mujer o cómo goza una mujer? Por eso les decía recién que es tanto la pregunta para las mujeres como para los hombres, porque no hay simbolización del sexo de la mujer, porque es un vacío. Lo que les había dicho recién. Lucía levantó la mano. Sí, profe, ¿qué tal? Le quería preguntar, porque se me vino una duda. Dale. Esto en cuanto a la pregunta por el qué es ser una mujer. ¿Se Sí. podría pensar en Schreber un poco eso con qué hermoso sería ser una mujer en el momento del acoplamiento o no va por ahí? Es muy, muy, muy buena tu pregunta. Justamente Lacan tiene 2 capítulos que la mayoría lo habrá trabajado para este parcial, que se llaman La pregunta histérica 1 y 2. Lo que yo voy a plantear hoy es del seminario 4, Dora y la joven homosexual, pero la pregunta histérica 1 y 2 es del seminario 3. Es un capítulo sobre la pregunta histérica que está en el seminario de la psicosis y que tiene que ver con lo que vos decís. ¿Cuál es la gran diferencia y que es un abismo? Es un abismo entre la psicosis y la histeria. Porque la histeria es la clínica de la pregunta y la psicosis es la clínica de la respuesta. Cuando él dice qué hermoso sería ser una mujer en el momento del acoplamiento, ya estaba en este momento muy próximo a lo que Lacan llama el empuje a la mujer. Inclusive él no se hacía ninguna pregunta de qué es ser una mujer, porque él se sentía, si ustedes leyeron el historial lo habrán visto, él cultivaba la voluptuosidad femenina, se miraba al espejo y decía que podía ver los nervios femeninos, que era la mujer de Dios, y que desde ese lugar iba a redimir al mundo y devolver la bienaventuranza perdida. O sea que este empuje, como Lacan lo plantea, empuje, tiene que ver justamente con un tener que ser y no con una pregunta. Y esto es lo que divide las aguas de la neurosis y la psicosis. La clínica de la pregunta, la clínica de la certeza o la respuesta cierta. Eso le iba a decir que, claro, la psicosis ha dado la certeza, ¿cierto? Exactamente. Por eso es muy importante esta pregunta que vos hiciste que me permitió enganchar y marcar esta diferencia. Entonces, ¿por qué Lacan? Lacan no lo dice así, lo podemos decir nosotros que somos lectores de Lacan. ¿Por qué Lacan puso la pregunta histérica en el seminario de la psicosis? Justamente para marcar la diferencia. Porque la pregunta en la neurosis, que es una pregunta inconsciente, como es inconsciente, y esto ténganlo muy presente, esto es algo que yo lo repito mucho, pero me parece muy importante tenerlo siempre presente. Como es una pregunta inconsciente, la manera de saber de esta pregunta es a través de las formaciones del inconsciente. ¿Cuáles son las formaciones del inconsciente que ustedes lo vieron en primer año? Los sueños, los actos fallidos, ¿Qué más? los síntomas. Los síntomas. Y entonces en Dora, fíjense, en los sueños, que ahora algo vamos a decir, algo Lacan plantea en estos textos,
sobre todo el segundo sueño, como da cuenta de la pregunta histérica, ¿qué es ser una mujer? Cuando Freud dice, era una geografía sexual simbólica. Entonces, no es que nosotros nos ponemos a dar clase, y ahora ya sé lo que es ser mujer. Esto se pone en juego con las formaciones del inconsciente. Bien, vamos a pasar a compartir pantalla al texto. Acá está. Este texto era un texto, cuando yo daba los prácticos, los distintos, armaban grupos, los alumnos, y preparaban los distintos temas. Este lo guardé porque realmente es de una, ya es colega, Lucía Topazzini y Maya Bros, bueno, a Lucía la sigo viendo, pero que lo habían armado para una clase y me pareció que estaba muy, muy bueno, así que voy a trabajar a partir de este texto. Intervención sobre la transferencia es un texto de 1951. Para que tengamos idea, es un texto de los escritos y antes del primer seminario, de que Lacan dictara el primer seminario. Esto ya es un dato importante. Entonces, ¿por qué Lacan escribe o a quién está destinado este texto sobre todo? A discutir y a debatir con los post-freudianos. Acá estamos en los años 50. Toda la línea de la escuela inglesa venía trabajando con el self, el yo, y Lacan dice, está muy desde el lugar imaginario, las intervenciones que manejaban con los pacientes estaban muy metidas en la línea de lo imaginario, y entonces Lacan, por supuesto que el eje del texto es cuestionarlo a Freud, el punto de vista contratransferencial de Freud, porque Lacan va a decir la contratransferencia tiene que ver justamente en ubicarse en un lugar imaginario, ¿no? Si el analista viene y dice, la verdad yo a usted no lo quiero, ¿no? No es que me lo está diciendo a mí, pero estamos, ¿no? Si yo le contesto, bueno, yo tampoco lo quiero a usted, váyase, estoy respondiendo desde un lugar imaginario. Cuando sabemos que ahí se trata de algo de la transferencia y de sus objetos de amor, entonces, bueno, ¿y por qué no me quiere? ¿No? Eso abre a otro camino. ¿Por qué viene a decir que no me quiere este paciente? Que es muy distinto a decir, bueno, yo tampoco, ya me cansó con todas sus quejas, váyase, Eso es la reacción como uno tiene con un amigo o con una pareja que puede tener, diríamos, no es la mejor, que es justamente desde el plano imaginario. Entonces, acá lo que plantea Lacan, y esto es algo para tomar con pinzas, lo que plantea es que la experiencia analítica, dice, es una relación de sujeto a sujeto. ¿Qué está queriendo decir Lacan cuando dice es una relación de sujeto a sujeto? Cuando hablamos de sujeto en psicoanálisis, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué aspecto del sujeto? ¿De sujeto del inconsciente? Exactamente. Entonces lo que está diciendo es una relación de inconsciente a inconsciente. Pero ¿qué pasa? Después Lacan modifica esto, no nos olvidemos que estamos en el 51. Él va a decir, el único sujeto es el paciente. El analista no está con su inconsciente. El analista tiene que abstenerse de su fantasma, sus cuestiones. Pero bueno, en este momento lo plantea así. Y acá en amarillo, algunas cosas resalté, el discurso introduce en la realidad, el discurso del sujeto, la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Su posición subjetiva. Y esto es lo que él va a rastrear, lo que él va a ubicar en el análisis de Dora. Es un texto que tiene algunas
complejidades, vamos a tratar de simplificarlo, de tratar de hacerlo transmisible, de ver qué es lo que Lacan nos quiso enseñar con este texto, de la clínica, de la falla de Freud, sobre todo eso, de lo que Freud también reconoce en el epílogo cuando dice no alcancé a darme cuenta. Entonces, acá lo que resalté en amarillo, dice, para reencontrar el sentido auténtico de la obra freudiana y mantener su valor saludable es necesario marcar una distancia entre nuestra praxis y la psicología. El gran trabajo de Lacan, como les dije recién, es diferenciar la praxis. Saben que Lacan, cuando habla de praxis, habla de una articulación con una teoría y una práctica clínica, y la psicología. Ya marcar ese camino. Bien, ¿y cómo lo va, y qué es lo que va a plantear en este texto? Que habla de la dialéctica. ¿Quién hablaba de dialéctica? ¿Han escuchado en filosofía quién hablaba de dialéctica? Marx. También, pero acá en este caso es de Hegel. La dialéctica de Hegel, que Hegel planteaba una tesis, una antítesis y después un momento de síntesis. Inspirado un poco en Hegel, lo que va a decir Lacan es que en un análisis, y sobre todo en el caso Dora, hay un momento donde se produce, me gustó esta diapositiva, por eso la traje, porque me parece que está buena, que marca este dibujito, un desarrollo de verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad que trae el paciente. La verdad que trae el paciente es lo que nosotros tenemos que escuchar. Si viene un Schreber que nos dice, Dios me eligió para redimir al mundo y devolverle la bienaventuranza perdida, nosotros no le vamos a decir, ay, usted está inventando, está diciendo mentiras. Yo no soy la que tengo el criterio de verdad. Yo tengo que escuchar la verdad del paciente y esa es su verdad. Entonces lo vamos a escuchar. ¿Cómo es que usted llegó a tener esta certeza? Ahí está la pregunta que le podemos hacer a Schreber. Entonces Schreber nos va a ir contando, y eso lo podemos rastrear en el historial, qué fue pasando para que él, ¿no?, tenga esta idea cierta de que Dios lo elige a él para redimir al mundo. ¿Y cuál es la verdad de Dora? ¿Cómo llega Freud? Tiene esa certeza de que el padre la usa como objeto de intercambio para estar con la señora acá y todo. Sí. Ojo con el tema de la certeza. Está bien que Dora está efectivamente, ¿no?, ensañada con eso, pero no es lo mismo que la certeza psicótica. ¿Por qué? Porque algo se puede conmover. A Schreber no lo vamos a conmover de esto. En cambio, Dora se va a conmover y ahora vamos a ver cómo se va conmoviendo algo de esto, ¿no? De esa queja. Esa queja que es la queja común, con la que nos encontramos en los análisis, ¿no? Vengo porque no aguanto más a mi papá, no aguanto a mi pareja, no aguanto a mis amigas porque me hacen esto, me usan de excusa, ¿no? Cuando en Dora todo estaba muy bien. Había un momento donde estábamos todos muy cómodos. El padre con la señora K, el señor K le hacía los galanteos a Dora, estaban todos de veraneo, estaban muy cómodos hasta que algo se desacomoda. ¿Qué se desacomoda? ¿Qué se produce con este desacomodamiento? Una crisis. Y Dora ya no es más la que era, la vida ya no es más la misma, y entonces el padre la lleva a Freud y le pide póngala en el buen camino. Muchos padres pueden llevar a los hijos, decir arréglemelo a este nene que no le va bien en la escuela, solucióneme el problema. En realidad esa no es la tarea del analista, esa es la demanda del padre. Pero lo que dice, voy a escucharla a Dora, a ver qué tiene para decir.
Entonces, en este texto, lo que plantea Lacan es que hay un desarrollo de la verdad que trae el sujeto y algo de la intervención del analista produce una inversión dialéctica para producir un cambio en esa verdad. Y así viene otro desarrollo y otra inversión dialéctica. ¿Y cómo lo define Lacan acá en la página 207 que hicimos este extracto? ¿Qué es esto? Se trata de una escansión de las estructuras en que se transmuta, o sea, hay un corte en donde la verdad cambia y que no toca solamente a su comprensión de las cosas. Esto es fundamental. No es que el analista le explica, usted tiene que comprender, Dora, que usted está involucrada en esta situación. No es una comprensión de las cosas. Comunicar, esto lo dice Freud en algunos de los escritos técnicos, comunicar no es igual a conectar con el inconsciente, sino que tiene que ver con un cambio en la posición misma en cuanto sujeto del que los objetos son función. O sea, un cambio en su posición subjetiva. Cuando hablamos de posición subjetiva ya estamos poniendo en juego el inconsciente. Cuando hablamos de la comprensión, estamos tratando de hacerle entender con la conciencia. Como cuando uno le dice a la amiga, ya te lo dije 40 veces que te alejes de ese chico que te hace mal. Esa es la comprensión, pero eso no produce ningún cambio. Ya te dije que si seguís tomando, no venís más a casa o no estás más conmigo. Esa es la comprensión, pero se sigue emborrachando. Entonces hay algo que tiene que ver con su posición misma en cuanto sujeto del que los objetos son función. Cuando hablamos de sujeto dividido, siempre es en relación a un objeto. Ese objeto pequeño A que inventa Lacan, que este año lo vamos a ver, sobre todo en las clases que damos del seminario 10, donde Lacan inventa este objeto, y una vez que hay sujeto dividido, hay un objeto separado. Si quieren lo podemos ubicar como algo ya primario en el carretel, en el Forda. Algo se expulsa del cuerpo y pasa a ser ese objeto que hay una distancia entre el sujeto y el objeto, que se va y que uno lo quiere, el niño lo quiere atraer. Entonces dice, es decir, que el concepto de la exposición es idéntico, lo que va a exponer Lacan acá, al progreso del sujeto, o sea, a la realidad de su curación. Esto también me parece formidable. ¿Por qué? No hablamos tanto de progreso como Lacan no plantea el progreso como, hoy diste un paso, mañana vas a dar otro, quédate tranquila, pasado vas a subir otro escalón. En psicoanálisis no hay progreso, hay realidad de curación o de la cura. Y en esto lo tenemos que leer con otro texto muy importante que no lo trabajamos en el programa, que es la dirección de la cura. La dirección de la cura no es cómo se cura un paciente, sino como la dirección del tratamiento. La realidad de la curación hay que entenderlo como la realidad del análisis. Y la realidad del análisis no es que cada día que uno va está un poco mejor, porque los que se analizan saben que uno siempre siente, otra vez lo mismo. ¿Cómo se llama eso en psicoanálisis? Otra vez me pasa. Repetición. La repetición. Y la repetición es algo donde el sujeto ubica, siente, estoy otra vez en el mismo lugar. Entonces no se puede hablar de progreso, sino de, cómo es la realidad de la cura, cómo es la realidad del análisis, de este camino que es el análisis y que es un camino difícil, muy difícil. Bueno, entonces, ¿qué va a plantear
en el caso Dora, un primer desarrollo de verdad, que es cómo llega Dora, y una primera inversión dialéctica que tiene que ver con la intervención del analista, cómo el analista es soporte de la transferencia y cómo interviene para mover al paciente. Yo quisiera, voy a hacer una pequeña pausa antes de entrar acá, segundito, porque yo cuando estoy grabando no los veo, por eso me veo yo sola, entonces quiero... ¿Cómo vienen hasta acá lo que voy explicando? Porque ahora vamos a trabajar lo fundamental. Hay varias personas que quieren entrar. Yo no las había visto. Bueno. Ahora lo que vamos a trabajar es los distintos desarrollos de verdad y las distintas inversiones dialécticas que trabaja Lacan en este texto, que podríamos decir es el corazón de este texto. Entonces me interesa escucharlo, si hay alguna pregunta de lo que plantea hasta acá, para después avanzar a esta parte fundamental. Esto que es algo que Lacan ubica del caso Dora. Ubica estos momentos que tienen que ver con las intervenciones de Freud y el punto, que ya lo vamos a ver al final, en la última inversión dialéctica que Freud nos llegó, que es la crítica que Lacan le hace, la crítica fundamental que Lacan le hace a Freud. Yo voy a poner a alguien de ustedes, Estela, que veo que estás, ¿te puedo poner como coanfitriona para que vos me ayudes a admitir gente? No sé cómo se hace, pero... Ah, ya, porque ya te puse. No, tenés que admitir, te va a aparecer... Y admito, sí, no tengo problemas. A mí me parece, no tengo problema. Porque yo era una de las que quedé afuera. Claro, porque yo estaba dando el PowerPoint y no lo vi. Sí, iba leyendo en el chat. Pero no tengo problema. Yo a medida que me aparezca... Fíjate, por ejemplo, si ahí podés ver que hay alguien que se quiere sumar, si los podés admitir. ¿Te aparece? Por ahora no me aparece nadie. Alguien quiere sumarse. Admitir. Si no pongo a alguien más también, a ver si te puse bien como coanfitriona. Sí, me sale que sos anfitriona. Igual puedo poner a alguien más, Alejandra. ¿Está Alejandra o Ana Serrano? Sí. Ah, Alejandra, perfecto. Las sumo las dos. Bárbaro. Si no ve una, ve la otra, ahí está. Entonces, así no porque si no me distraigo también cuando estoy... Está perfecto. Hablando. Si a mí me sale, lo hago. Perfecto, cualquiera de las dos. Bien. Entonces, seguimos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá respecto a este texto? Bueno, sigo compartiendo. Bien. Entonces, ¿cuál es el primer desarrollo de verdad? La queja de Dora. ¿Cómo llega Dora? El padre y la señora K son amantes. Ella es lo que dijimos antes, es objeto de ese odioso intercambio. Y le dice a Freud, esos hechos son así, ¿cómo voy a poder cambiar esto? Ella se ponía muy intensa con el hermano y el hermano le decía, pero déjalo que papá haga lo que quiera. Hay un momento donde Freud plantea los pensamientos hipervalentes, ¿no? Porque insistía mucho con esta cuestión, ¿no? De que el padre la usaba a ella para estar con la señora K. Y acá se produce la primera inversión dialéctica que en realidad, esta pregunta no está así en el historial. Lacan la dice así, ¿qué lugar ocupa usted en aquello de lo que se queja? Esta pregunta Freud no la formula así. Lo que no quiere decir que Freud no la lleve a Dora a un reconocimiento. Cuando Freud dice, en la parte que dice, detrás de cada pensamiento hipervalente hay algo de ese sujeto que está involucrado ahí,
es que Freud se está dando cuenta de que en esta queja de Dora está implicada, podríamos decir, en un goce, y que algo mueve para producir un segundo desarrollo de verdad. O sea, esta es una pregunta, podríamos decir, simbólica. Freud no la hace, pero de alguna manera la hace. ¿Cuál es el segundo desarrollo de verdad? La complicidad. O sea, cuando uno se queja mucho de algo, hay un punto en donde uno, porque la queja lo pone a uno en el lugar de la víctima. Entonces, para el psicoanálisis, el sujeto siempre es responsable de su posición subjetiva. Entonces, no solo la complicidad de Dora, dice Lacan, sino una protección vigilante es la que da como resultado la prolongación entre su padre y la... Uy, esperen que se me pasó la diapositiva acá. Entre su padre y la señora K. O sea que ella era cómplice de esa relación. Hay un sostenimiento por parte de Dora de la cuadrilla de esos personajes. Está ella, está el padre, está el señor K y está la señora K. También lo que plantea en este segundo momento es la identificación de Dora al padre, que esta es la identificación de la histeria. Hay algo que es importante que no se olviden, y algo que Lacan insiste, sobre todo Seminario 20, en un escrito que se llama El atolondradicho, que la histeria está en un lugar viril. La histeria es hacer de hombre, o sea que está identificada al padre, más allá de que hay amor al padre, está identificada al señor K. ¿Por qué está posicionada en un lugar masculino? Porque es desde este lugar masculino que se puede formular la pregunta de qué es ser una mujer. Como dice en el Seminario 3, se pregunta porque no lo es. Y acá también plantea, no sé si lo han trabajado, como un lapsus que permite ubicar esta identificación al padre y también una identificación con la señora K a partir de este lapsus Vermegen, que ella no dice Vermegen, dice Unvermögen, que quiere decir desafortunado. Y en alemán, desafortunado es sinónimo de impotente. Y aparece, creo que esto lo han trabajado en los prácticos, esta fantasía de cómo se relacionaba, qué tipo de relación sexual tenían el padre de Dora con la señora K, siendo que era impotente. Que era una fantasía de sexo oral entre el padre y la señora K. Bueno, esto está, creo que en el análisis del primer sueño. Pero ¿cuál es el punto fundamental que relanza la segunda inversión dialéctica? Que aparecen unos celos súbitos que Dora tiene frente a esta relación. Y que Freud se pregunta, ¿qué son estos celos? ¿Por qué tan celosa de esta relación? Y algo que aparece como muy puesto en el padre. Esto da lugar a esta segunda inversión dialéctica que Freud ubica que los celos enmascaran un interés hacia la persona del sujeto rival, que es la señora K. O sea que no es que estaba tan celosa del padre, en el fondo estaba celosa de la señora K. ¿Y por qué? ¿Cómo se confirma esto? Y acá aparece el tercer desarrollo de verdad. Con esta frase de Dora, cuando la alaba a la señora K y habla de su cuerpo deliciosamente blanco. Que dice Lacan, leyéndolo a Freud, la atracción fascinada de Dora a la señora K. La lealtad de Dora a la señora K
cuando fue la señora K que la traicionó, que fue la que le dijo al padre que leían juntas el manual de Mantegazza. Cuando Dora, ¿recuerdan ustedes cuando Dora se queja y lo denuncia al señor K? El señor K dice que era mentira, que él no había hecho nada con Dora, y que aparte que se podía esperar de una chica que leyera el manual. En esa época, por supuesto, no había internet, no había celulares, o sea, se accedía al conocimiento, ¿no?, de lo anatómico y del funcionamiento sexual a partir de los manuales. Entonces, este es el tercer desarrollo de verdad y llegamos a la tercera inversión dialéctica, que es el punto en donde Freud queda atascado. El valor real de objeto que es para Dora la señora K. ¿Qué es para Dora la señora K? Un misterio. El misterio, el enigma de su propia feminidad. Y acá, la compañera que armó este PowerPoint retoma, que Lacan también lo menciona al pasar, pero retoma el segundo sueño, que es el sueño en donde se ve muy puntualmente, con los significantes, la anatomía femenina, las significantes a partir de que ella sueña, habla de Friedhof, o sea, del cementerio, Bahnhof, estación, con la sonoridad Vorhof, que es el nombre de la vulva, o sea, de los genitales femeninos externos. Los significantes del sueño, por la sonoridad, remitían a los genitales femeninos. Como uno se analiza en su propio idioma, nosotros esto no nos resuena, porque, ¿no?, igual que un hombre afortunado o desafortunado, a nosotros no nos dice nada, pero bueno, es la manera de nombrar potente o impotente en alemán, que también tiene un doble sentido. Afortunado es potente, desafortunado es impotente. Entonces, esta tercera inversión dialéctica, Freud no pudo hacerla, no llegó ahí. Una nota al pie que él dice: no llegué a colegir a tiempo el valor, porque ¿en qué se quedó Freud? ¿Cuál fue el problema para Freud? El problema fue que se quedó muy enganchado en los prejuicios, en algo más imaginario. Y bueno, le tiene que gustar el señor K. Cuando dice en un momento Freud, la niña es al padre como el hijo es a la madre. O sea, se manejó ahí por una cuestión de los prejuicios, hasta que después se da cuenta de estos celos ginecófilos, dice, que son típicos de las mujeres histéricas. Pero esto fue en el año 1923, que Freud lo pone en una nota al pie. Cuando, esto lo vamos a retomar ahora con el otro texto, cuando el señor K le dice: mi mujer no significa nada para mí, a ella esto le hace que se le caiga, se le desarme la escena. Si ella no es nada para usted, ¿qué es pues usted para mí? Porque la señora K para Dora era algo muy importante y lo necesitaba al señor K como parte de ese circuito. En un momento dice Lacan, como ese soporte masculino al que ella se identifica para hacer la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que no puede la histeria? Esto es el último párrafo. El problema de su condición es aceptarse como objeto del deseo del hombre. Y este es para Dora el misterio que motiva su idolatría hacia la señora K. O sea, ¿qué es lo que va a plantear Lacan y qué nos va a enseñar
esperen que voy a volver un poco a ustedes. ¿Qué nos va a enseñar Lacan? La diferencia entre lo que es la posición femenina y la posición histérica. La posición histérica es hacer de hombre, o sea, tener, y la posición femenina es hacerse ese falo como razón del deseo, como causa del deseo, para generar el deseo en el hombre o en otra mujer. Ese sería el lugar que ella no soporta. Y ahora lo vamos a entender mejor con el otro, con una diapositiva del capítulo 8, que me parece que es muy clara para entender esto. Lo que ella no tolera es, necesita que haya otra mujer que sí sabe qué es ser mujer, y ella desear el deseo de la otra, pero no puede soportar estar ella como objeto, causa del deseo de un hombre. Por eso en un punto, la histérica está con el padre. Todo esto por supuesto que es inconsciente. Al no venirle bien ninguno, hay distintas modalidades y esto se presenta de distintas maneras. Pero, por ejemplo, cuando una mujer cambia todo el tiempo de partener, porque esto no le gusta por este no le gusta por el otro, este no le gusta por el otro, bueno, podemos decir está con el padre. No hay nadie que sea como el padre. Esto es algo que se ve mucho en la clínica. Entonces Dora, cuando el señor K la pone en un lugar de mujer, ella no soporta ese lugar. Y además porque la saca a la señora K del circuito. Quiero decirles, de la diapositiva, porque me parece que esto va a aclarar muy bien este punto, del capítulo 8, voy a ir a la última parte para que veamos cómo necesita Dora tener armado este circuito. Esperen que voy a volver a compartir. Vamos a ir compartir. Voy a ir al otro video, al otro PowerPoint. ¿Ustedes ahí lo ven a este PowerPoint? No, Se ve medio borroneado. No se ve nada. No se Está ve. como... Entonces esperen que voy a dejar de compartir y volver. A ver. Ahora Ahí sí. Perfecto. Yo quiero ir sobre todo a esta última parte. Lo que Lacan plantea en este capítulo hace una comparación entre Dora y la joven homosexual que la vamos a dar en el segundo cuatrimestre. Pero quiero que veamos esto, una definición que da Lacan en este capítulo 8, en la página 135. Cuando hablamos de estructura, ¿qué estamos diciendo? Dice, es conveniente de todos modos observar que estos términos, sean cuales sean los términos que imponen una estructura, es decir, sean cuales sean, imponen una estructura, estos términos. Es decir, que si cambiamos alguno de posición, deberíamos situar de otro modo, y no en cualquier parte, todos los demás. Cuando nosotros hablamos de la estructura, si yo estoy moviendo un pilar de este lado, tengo que ver de qué manera suplemento lo que estoy cambiando acá para que no se me venga toda la estructura abajo. Esto es como muy de la arquitectura. Entonces Lacan dice, si algo se cambia, y ahora ya lo vamos a ver con el gráfico, tengo que mover algo para producir un equilibrio.
Entonces, ¿qué va a plantear acá? Que tenemos que Dora está el padre y está Dora, y más allá de Dora está la señora K, y por el otro lado tenemos el señor K, la señora K, y más allá de la señora K está Dora. Entonces, ¿qué dice Lacan? Dice, Dora puede admitir que su padre ame en ella y a través de ella algo que está más allá. ¿Qué está más allá de Dora? La señora K. Pero para que le resulte soportable el señor K, ha de ocupar la función exactamente inversa y equilibradora. ¿Cuál es esta función? Que Dora sea amada por el señor K más allá de su mujer. Esto lo dice, es literal, como lo dice Lacan, está en la página 146. El gráfico lo hicimos con una alumna, lo sugerí yo, con una alumna, porque me parece que esto es como muy claro. Fíjense, padre, Dora, más allá, en este lugar, está la señora K. Pero en el mismo lugar, más allá de la señora K, partiendo del señor K, está Dora. Entonces, ¿hasta acá me siguen? Sí. Para ubicar lo que es una estructura y cómo está en equilibrio. Hasta acá estaba el equilibrio, todo acá estaba bien. Cuando el señor K le dice, junto a mi mujer no es nada, acá está la palabra, Lacan dice, no es que mi mujer no es nada para mí. Esta frase, ich habe nicht an meiner Frau, quiere decir, junto a mi mujer no hay nada. Nosotros la podemos leer de dos maneras. Si la leemos que junto a mi mujer no hay nada, ¿quién está junto a su mujer? Estaba Dora. ¿Ven cómo estamos planteándolo desde el punto de vista estructural, de la estructura, de cómo se sostiene la estructura? Si junto a mi mujer no hay nada, una manera de leerla es, Dora estaba junto a su mujer, se cae. Y lo que ella va a exigir es que se caiga, que salga la señora K del circuito entre ella y el padre. De esta manera se quedaría Dora con el padre y el señor K con la señora K. La otra manera de leer esta frase, junto a mi mujer no hay nada, es la manera más simbólica. No me pasa nada con mi mujer. Si no le pasa nada con su mujer, la tachamos a la señora K y el señor K se queda solo con Dora, que no lo soporta, porque Dora lo que no soporta es ser objeto de deseo de un hombre. Y por el otro lado, ella tendría que estar en esto de que el cambio que hago en un lugar tiene que replicarse en el otro. Acá ella se tacha y quedaría el padre con la señora K. Ninguna de las dos opciones de cómo leemos esta frase es soportable para la histeria. ¿Lo pueden ver con este gráfico? Porque me parece que el gráfico es como muy claro. Esperen que vuelvo y conversamos. Me parece que esta parte del capítulo 8, que les digo, hace toda una comparación con la joven homosexual, que ahí no nos tenemos que detener ahora, nos permite entender un poco los efectos tremendos que tiene para Dora esta frase que le hace el señor K. Que Lacan, cuando veamos en el segundo cuatrimestre el pasaje al acto, en la joven homosexual y en Dora, va a decir es el pasaje al acto. Dora se cae de la escena. En realidad no es tanto caerse, acá sino se desarma la escena. En el gráfico se ve muy bien cómo se desarma la escena. ¿No? De las dos maneras que podamos entender esta frase. Escucho las preguntas, si es que tienen, o de
no solo de lo que yo trabajé hoy, porque esta es una clase de repaso para el parcial, puede ser de cualquier cosa que hayan dado. Sí, Lucía. Sí, profe, yo le quería preguntar porque había dicho esto de que en la histeria hay como mucha identificación a lo masculino, ¿no? Como que es una posición viril, ¿cierto? Y que había una Exacto. identificación tanto con el padre de Dora como con el señor K. La Exacto. identificación con el señor K era que se veía a partir del sueño, ¿no? Del segundo sueño, ¿puede ser? O sea, ¿cómo podemos rastrear la identificación de Dora con el señor K? Bueno, en realidad lo que Lacan plantea es que no sé si lo dice puntualmente en la clase del seminario 8, lo que dice que ella lo necesita el señor K, necesita que esté en el circuito, porque está identificada a este lugar viril, que también es el padre, o sea, es un hombre. Él ¿por qué es importante? Porque él es el que está con la señora K. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la pregunta por la feminidad? Acá también hay que tener cuidado, porque no es que Dora es homosexual en tanto quiere tener relaciones con la señora K. La señora K encarna el misterio de la feminidad para Dora. Y la señora K es parte está dentro del matrimonio con el señor K. Entonces, cuando el señor K la quiere sacar del circuito, a Dora se le desarma todo, porque Dora lo necesita y acepta el ramo de flores que le regala el señor K y el coqueteo, pero en tanto le interesa la pregunta por la señora K. Claro, no es tanto una identificación como con el padre, que es al rasgo, sino como más para llegar a la señora K. Claro, la identificación, están muy bien las preguntas que haces. Las identificaciones de las que estudiamos, vamos a decir, la identificación primaria, que tiene que ver con el acceso al lenguaje, la secundaria, que es al rasgo de los objetos edípicos. Padre y la madre. Eso está. Está la tos, en relación al padre. En fin, hay identificaciones al rasgo edípicas. Pero además, esta es la identificación que le permite, que tiene que ver con el lugar viril, no tanto con la persona, no es el rasgo del padre como la tos, sino es el lugar viril, porque la histérica está en un lugar masculino. Tiene, ¿qué es un lugar masculino? Tener el falo. Ese es el lugar masculino. Lo que va a plantear Lacan, no sé si alcanzaron a dar, no creo que hayan alcanzado a dar un texto muy importante que está en el programa, que es la significación del falo. Lo que va a decir Lacan ahí, en ese momento, es que la posición femenina es hacer semblante de ser el falo. La masculina es tener, la femenina es ser. Ella toda ser el falo, en tanto razón de deseo, o sea, en tanto causa del deseo para otro, para un hombre o para una mujer. ¿Está? Encarnar ese lugar de ser el falo, que después Lacan, cuando inventa el objeto A, va a decir encarnar ese lugar de objeto A causa del deseo. Pero en estos textos no tiene formulado todavía el objeto A. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos las perversiones en la unidad 4, las perversiones que giran en torno a la lógica del falo, fetichismo, transvestismo, y las que giran en relación al objeto A, porque son distintos momentos de la enseñanza de Lacan. La mirada y la voz, sadismo, masoquismo, voyeurismo, exhibicionismo. Distintos momentos de la enseñanza. No es que una está bien, la otra está mal. ¿Qué es? ¿La mujer encarna el falo o el objeto? En un momento Lacan dice el falo porque en la significación del falo dice que es el falo la razón del deseo.
es el significante que da la razón del deseo, o sea, la causa del deseo. Entonces, ¿qué es lo que interesa? No interesa ahí tanto el rasgo del señor K, interesa la virilidad, es un hombre. Y es un hombre importante porque es el marido de la señora K. Por eso es importante, no por sí mismo. ¿Se entiende? Y entonces, ¿por qué cae cuando él expresa, mi mujer no es nada para mí? Ahí lo que se cae es todo lo que ella tenía armado, porque el señor K, al sacarla a la señora K, o sea, el señor K estaba enamorado de Dora. Quiero hacer una salvedad que en ese momento, a los 14 años, las mujeres solían casarse, porque hoy lo leemos de otra forma esto, ¿no? Antes que ustedes digan, bueno, pero un caso de abuso. En ese momento las mujeres se casaban. Entonces, cuando el señor K le dice, se le tira el lance a Dora y dice, mi mujer no es nada, Dora lo necesita a él por ella. Entonces, por eso Lacan dice, si ella no es nada para usted, ¿quién es usted para mí? Usted no me sirve solo, me sirve en tanto estén los dos. Por la estructura histérica. Claro. Me sirven tanto estén los dos. Y ella, si quieren les vuelvo a compartir el gráfico ese. Y ahora, a ver, ahí está. Les comparto nuevamente este gráfico para que vean lo que dice. Esto es el equilibrio antes que se arme el lío y que Dora vaya al análisis. Dora aceptaba que esté la señora acá más allá de ella y el padre, y ella estaba más allá de la señora K con el señor K. Esto era un equilibrio. Cuando él le dice, junto a mi mujer no hay nada, tenemos, como les dije, lo vuelvo a repetir porque a lo mejor a veces cuando uno sigue hablando y aparecen estas preguntas se puede entender un poco mejor. Había dos maneras de leerlo, la literal, junto, si junto a su mujer no había nada, señor K, señora K y Dora, la que está junto a su mujer, la que está junto a la señora K es ella. Entonces ella va a exigir, para que se sostenga el equilibrio, que acá desaparezca la señora K de este lazo entre ella y el padre. La otra manera de leerlo, que es la manera más clásica, es, junto a mi mujer no hay nada, la saca, entonces Dora no va a soportar quedarse con el hombre, porque no está justamente por lo que vos decías, Estela, porque es histérica, necesita que haya otra, y también ella tendría que salir de este circuito y no va a soportar que la señora acá se quede con su padre. Esto tomando la frase que dice Lacan, que cuando hay una estructura, si cambiamos algún término de posición, debemos situar de otro modo y no en cualquier parte todos los otros términos, para que se siga produciendo esta suerte de equilibrio. Como si fuera, ¿no? Si saco esto, tengo que sacar esto otro. Si saco esto otro, tengo que sacar. No es de cualquier manera, ¿no? Y esta frase fue una frase fatal. Una frase fatal que otros la podrían leer como qué suerte que se te declaró este hombre, que a vos te gustaba. Que en realidad Freud creía que Dora lo quería al señor K. Porque estaba mucho con el señor K, pero lo quería el señor K en tanto era el marido de la señora K. Y acá se ve la lógica del deseo.
que no es tanto la cuestión en la fórmula del deseo, no es tanto el objeto, sino que alguien desee. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Que cuando alguien transmite, porque esto pasa mucho, porque tiene que ver con la estructura histérica, ¿no? Cuando una mujer de un grupo de chicas, ¿no? Se enamora, dice, ay, me encontré con un pibe que es divino, el hombre más lindo del mundo, y que esto, que lo otro, y le cuenta a todas las amigas. ¿Qué genera? ¿Qué está transmitiendo? Un deseo. Es muy probable que otra se enamore del mismo, pero no por lo que es ese hombre, porque es mi deseo, y es deseo de deseo. Yo cuando hablo del deseo, justamente hago un chiste, ¿eh? Cuando ustedes salen, entonces y vuelven al día siguiente con las amigas, y les preguntan, che, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Zafa, ¿no? Yo les hago este chiste, que todos siempre se ríen, porque justamente, ¿cuál es el punto? El punto es el deseo. El deseo, que esta es la lógica del deseo, ¿no? Cómo eso se transmite y cómo se prende. Y no es el objeto. No es, qué lindo mi vaso que yo tengo, el vaso más lindo del mundo. Es lo que yo pongo en este objeto. Ustedes van y se compran el vaso y van a, ay, no era tan lindo como el de la profe, no conseguí porque no tenía la florcita. No es el objeto, ¿eh? La amiga que se compra el vestido, entonces van y se compran, no, pero no me queda como le queda a la otra, no, porque no es el objeto. Es deseo de deseo. Entonces, ahí el punto es que la señora K tiene que ser deseada por el padre, que es deseada, y por el señor K. Si el señor K no la desea, a Dora se le complica. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta, Sandra? No, yo pensaba que, digo, si esto que decías bueno, que dice el señor K, mi mujer no es nada para mí, aparte de dejarla enfrentada a Dora con él, tampoco ya le serviría más a su papá, ya no le haría falta para sostener nada, ¿no? Ya no le serviría al papá, ¿qué cosa? Ahí no te puede. El lugar, digamos, que Dora tenía sosteniendo este cuarteto también. Porque si al señor K no le importa a su esposa, no es nada para él. Ahí tendría que aceptar Dora de quedarse con el señor K y ceder el padre. Claro. A la señora K. Ahí va. Ceder el padre a la señora K. Cosa que ella no va a aceptar porque es histérica. Ella necesita estar con el padre. Lo que Claro. Acuérdense las coordenadas de la histérica. Amor reprimido al padre, la pregunta, que es ser una mujer, y el deseo formulado como insatisfecho. Claro. Esto se ve en la clínica. Después cada uno se juega de una manera distinta. Por eso hoy cuando arranqué hablando de esto, de las coordenadas de la histeria. Bueno, Sandra ya habló. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo después la clase esta la voy a subir, si puedo hoy mismo, al canal de YouTube, porque no es lo mismo después cuando están leyendo, volverla a escuchar, que, bueno, ahora que es la primera vez que se escucha y que hicimos varias puntualizaciones. Bueno, dejemos entonces por hoy acá y nos vemos en cualquier momento. Bueno, profe, gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao.